Mi nombre es Jorge Estevez, soy analista de Grupo R y antes de empezar me gustaría comprobar que me escucháis y veis mi pantalla principal ok, veo que ya me confirmáis, perfecto. Buenas tardes, Enrique, Rafael, Diego. Muy bien, bueno, vamos a empezar un nuevo ciclo de webinarios. Vamos a dedicarle 5 webinarios, más de un mes. Vamos a estar con el trading algorítmico. Estamos ya en el tercer año de webinarios y hemos visto alguna cosita de algoritmos y demás, pero digamos que no lo habíamos ni diseñado ni implementado. Bueno, algunas pinceladas de diseño sí hemos dado, pero bueno, no lo digamos, no hemos entrado en la profundidad que requiere un tema de estos, ¿ok? Y por lo tanto vamos a plantear en los siguientes webinarios lo que se está, digamos, una versión retail de lo que se está digamos, haciendo en hedge funds, CTA y demás, ¿ok? No os asustéis, simplemente vamos a sentar las bases como de cómo funcionan las cosas, ¿ok? Y lo abiertas que están la mayoría de los algoritmos y bueno, hice aquí un pequeño guión más o menos de lo que del temario que vamos a dar. Hoy empezaremos definiendo un poco el entorno de desarrollo, la alimentación de datos, cómo se trabaja con matrices, métodos comparativos, etcétera, etcétera. En el siguiente martes ya entraremos digamos, en la programación matricial y la búsqueda de fractales y demás. Luego dedicaremos un tercer webinario a la función de comparación, ¿vale? Métodos de búsqueda, contraste, similaridad. En el cuarto webinario implementaremos ya en el entorno real. En estos 3 primeros webinarios, en la fase de diseño, vamos a trabajar con un fichero histórico, aunque hoy veremos también cómo generar el real. Y veremos sobre todo en el número 4, ya dejaremos planteados ahora mismo, desde los entornos retail, las limitaciones tanto técnicas como temporales que tenemos, que son tan importantes que no se pueden pasar por alto para, digamos, tanto en el diseño como en la construcción, por supuesto. Y en el webinar 5 lo dejaremos abierto porque exploraremos nuevas maneras, ¿no? Porque aquí traeremos muchos de los conocimientos que hemos estado adquiriendo en estos digamos, meses y bueno, es siempre importante tener un cierto feedback, ¿ok? Cualquier cosita que tengáis, duda, pregunta, lo que sea, rogaría lo pusierais vía chat y así intentamos resolverlo, porque quizá algunas de las cosas no están explicadas, digamos, todo lo conciso que requeriría, y me he saltado, digamos, algunos pasos que a lo mejor yo los obvio y pues resulta que hace falta detallarlos un poco más. Así que en ese sentido ningún tipo de preocupación. Bien, vamos a empezar con las maneras de trabajar en trading algorítmico, ¿ok? Digamos que básicamente en lo que se refiere a la alimentación de datos hay 2 maneras de trabajar, ¿de acuerdo? Por supuesto, en entornos profesionales se trabaja directamente contra data feeds, es decir, contra servidores que simplemente alimentan de datos, ¿ok? Se utiliza
pues una API o mediante un protocolo IP o TCP/IP se accede al servidor, se autentifica y se recogen las cotizaciones en memoria que después nos valen para construir las matrices o los arrays. ¿Okay? También se hace en entornos retail. La última prueba que hice de una conexión directa contra un broker retail, me parece recordar que fue hace un par de años o una cosa así, y en la lectura de los datos, es decir, tal y como recoge el MetaTrader se autentifica contra el broker mediante un usuario y una contraseña y el servidor que se le indica, y cuando autentificamos una cuenta, debo tenerla, disculparme un momento, está por aquí, ¿no? Aquí está. El MetaTrader autentifica con un usuario y una contraseña y un servidor, y mediante unos parámetros, cuando abrimos el euro-dólar, recoge del broker las cotizaciones del euro-dólar, si la abrimos en H1, en M1, etcétera, etcétera, etcétera. Esto mismo se puede hacer mediante un código, una API de cualquier lenguaje, y autentificar contra el servidor y recoger los datos. ¿De acuerdo? Las pruebas que yo he hecho, no sé cómo estará ahora mismo en la situación actual, incluso hay algunos brokers que tienen una API particular y demás. Con respecto a la lectura, no hay mucha duda, pero con respecto al envío de órdenes, es decir, cuando uno abre, compra o vende alguno de los activos, el MetaTrader envía la orden de compra y venta contra el servidor y el servidor la ejecuta. ¿Okay? Y si la enviamos externamente, es decir, desde cualquier entorno de programación, esas órdenes tienen menor prioridad, voy a hablar con propiedad, menor prioridad que las autentificadas por MetaTrader. Incluso hay algunos brokers que las autentificaciones externas, pues por temas de seguridad, digamos, no les gusta que tú conectes contra sus servidores por un cauce que no sea las plataformas que los proveen. Vamos, se puede hacer, no sé exactamente cómo funcionará ahora mismo de bien, pero digamos que nos vamos a ceñir porque en realidad, bueno, cuando uno trabaja directamente con la API, en casi todos los lenguajes son muy parecidos que cuando uno lee o escribe un fichero. De hecho, se lee y se escribe en el puerto que sea. ¿Ok? Bien, nosotros vamos a trabajar con ficheros de intercambio. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar el MetaTrader para autentificar contra el broker y trabajaremos con un EA que el EA nos ponga los datos que queremos en un fichero plano, un fichero de texto, un CSV, el que quiera, XML, lo que sea, y después lo recogeremos desde nuestro algoritmo. ¿Ok? Bien, dos particularidades. Como os dije, en las primeras fases del diseño se trabaja con un fichero histórico. Se diseña, se prueba, se depuran los errores, etcétera, 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 y después se trabaja con conexión real, en tiempo real. ¿Ok? Aquí vamos a hablar, podemos recoger los datos tick a tick, que es realmente cómo se producen, ¿de acuerdo? O podemos recoger los datos segundo a segundo. En esta diferencia de tick o de segundo entraremos mucho más en profundidad en webinarios futuros, porque tiene que ver con una de las limitaciones que digamos aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, fijaros, un fichero histórico. Aquí tengo dos trozos de ficheros históricos, ¿de acuerdo? Este es la hora, este es el minuto, este es el segundo,
este es un bit y este es un ask, ¿ok? Y si os fijáis, por ejemplo, en el segundo 24, aquí, por poner en este ejemplo, tengo 4 datos. En el segundo 25, pues tengo 11 datos. Es decir, este fichero histórico es un fichero recogido en ticks. ¿Ok? Cada vez que la plataforma recibe un dato, lo escribe. ¿Ok? Pero aquí tenemos un gran problema. En leerlo no hay ningún tipo de problema, más allá de un cierto delay o un cierto retraso, dependiendo de las características técnicas. Pero el gran problema lo tenemos cuando queremos meter una orden. ¿Okay? Digamos que, por poner una limitación que sea más o menos creíble, nosotros no podemos, o es muy difícil, ejecutar más de una orden por segundo. De hecho, si ejecutáis más de una orden por segundo, probablemente os las devuelvan. Bien, manualmente, es difícil darle ahí varias veces al botón, pero mediante un EA, si nosotros queremos abrir 5 o 6 órdenes seguidas, es muy difícil que nos cuadren dentro del mismo segundo. Es decir, esto lo hemos visto desde otros puntos de vista. Sí, aquí dentro del segundo 25 hay un montón de datos, ¿ok? Pero resulta que cuando los queremos coger, solo hay uno o dos, ¿vale? Uno, porque las órdenes no son devueltas, y dos, en el caso de que las órdenes no sean devueltas, los precios, este 71... este 70, este 69, este 67, este 68, 67, ¿vale? A lo mejor de estos 4 precios distintos, aunque metamos 5 órdenes seguidas, nos van a 1 o a 2. Hay como una especie de vórtice. Y ahí está, digamos, el negocio del broker. El broker pinta todos estos datos, pero en el momento en que tú quieres coger un dato, se dirige hacia alguno de ellos. ¿De acuerdo? De tal manera que en la práctica, ¿vale?, existe solo un dato, el que te da el broker. ¿Ok? Bien, y otra manera de trabajar es, en vez de coger tic a tic, hacer una transformación a tiempo. Es decir, yo cada segundo cojo un dato. ¿Ok? Así, de esa manera, yo sé que para el segundo 40... tengo este precio, para el segundo 41 este precio, para el segundo 42 este precio, aunque sea el mismo. ¿De acuerdo? Digamos que hay métodos mucho más complejos de, digamos, hacer más viable la transformación de ticks a la transformación de segundos, ¿de acuerdo? Pero digamos que en relación calidad-dificultad, el coger uno cada segundo, digamos que es el más justo o el más accesible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este entorno es inútil trabajar con ticks cuando no nos están disponibles, ¿vale? Es mejor coger un precio cada segundo y sabemos que por lo menos cada segundo podemos meter una orden y tener ese precio, ¿de acuerdo? Si no, digamos que este negocio, el negocio de menos de un segundo de los precios, es el negocio de los brokers, que nosotros cogemos los precios contra sus primary brokers o otro tipo de brokers. Ellos sí pelean por esto. A nosotros no nos es posible pelear por alguno de estos, sino que, digamos, nos reconducen hacia uno de ellos. ¿De acuerdo? Incluso aunque tengamos la orden metida de antemano. Vosotros sabéis que hay un número de pips los cuales estamos dispuestos a aceptar se desvíe el precio del actual para meter la orden. ¿Ok? Si nosotros ponemos ese desvío de 0, de cada 100 órdenes que enviamos,
se ejecutan muy poquitas, solo las que cuadren con los precios que tenga el broker. ¿De acuerdo? De ahí, bueno, este es un tema mucho más profundo, pero digamos que la transformación de ticks a segundos, digamos que asumimos esa simplificación de cara a ser viable técnicamente, ¿no? A que podamos ejecutar órdenes. Y ya ponemos un tiempo razonablemente grande, ¿ok? Somos las plataformas que estamos razonablemente ejecutan una orden por segundo, excepto en determinados momentos, por supuesto. ¿Ok? Bien, ¿cómo se generan estos ficheros? ¿Ok? Vale. Vale, imaginaros que vamos a coger datos sobre el eurodólar o sobre otro cualquiera, uno activo o varios activos. ¿De acuerdo? Vamos primero a ver los del TIC. Debía tenerlo por algún lado. Vamos a mirar el histórico primero. Vale, lo que hacemos para coger los datos históricos es lo siguiente. Vale, definimos una variable con el ask y con el bit, por ejemplo, del eurodólar. ¿Ok? Inicializamos un fichero. Vale, sabéis que los ficheros dentro de la carpeta MQL hay una carpeta que es Files y aquí dentro de esa carpeta, por defecto, se generan los ficheros que abrimos desde el MetaTrader, que abrimos desde UMEA de MetaTrader. ¿Vale? Abrimos el fichero para escribir en él. ¿Ok? En el evento inicializar. ¿Ok? Posteriormente, cogemos, capturamos el ask del eurodólar, el bit del eurodólar y lo escribimos. Lo escribimos poniendo, por ejemplo, no es necesario, solo es necesario poner el euro bit y el ask bit, pero bueno, podemos poner la hora, podemos poner el minuto, podemos poner el segundo. Ponemos el bit, disculpad, y ponemos el ask, ¿vale? Del eurodólar o de otro o de varios. Digamos, me da exactamente igual. Esto se puede obviar, ¿vale? De tal manera, voy a reducirlo si queréis para... Vale, serían estas cuatro cositas. Definimos las variables, ASCII bit, abrimos el fichero al iniciar, histórico en ticks, cada punto aquí lo tengo en tiempo, vale. Lo que hacemos, cada vez que se mueve el punto, escribimos y cuando quitemos el EA, se cierra el fichero. ¿Ok? De tal manera que, vamos a ver, debe de estar así. Ok. Histórico tick. De tal manera que, por ejemplo, yo lo pongo aquí.
y cada tick que pase, bueno, está utilizado por el otro. Vale, vamos a guardar un poco para que veáis. Esperamos que se mueva un poco. Cada tick que pasa me lo guarda en el fichero, ¿ok? ¿Veis? A las 15, 25, 13 me guarda el bit y me guarda el ask. Otro tick me guarda el bit y el ask, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que tengo un fichero histórico similar a este. ¿Ok? Bien, este fichero histórico es el que yo voy a utilizar para desarrollar, trabajar, ¿no? Desarrollar y analizar mi algoritmo. ¿Ok? Posteriormente, ya lo dejamos visto ahora, cuando trabajemos en tiempo real, ¿ok? Lo que vamos a hacer es... vamos a ver... es lo siguiente. Bueno, es exactamente lo mismo, pero cada tick vamos a abrir el fichero y cerrarlo. De tal manera que ocurre un tick, lo guarda. Ocurre otro tick, lo guarda borrando el anterior. ¿Ok? Porque cuando lo guarde, nosotros lo vamos a recoger desde nuestro código y ya no lo necesitamos más. ¿De acuerdo? De tal manera que para trabajar en tiempo real, este EA pone un dato, el algoritmo lo recoge, este EA pone el siguiente dato, el algoritmo lo recoge, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, si nosotros le rulamos este fichero, fijaros, ahora tiene este dato, ¿de acuerdo? A esta hora, y al siguiente tick va a borrar ese, imaginaros. Bueno, lo puedo, a ver si me deja abrirlo. Fijaros, ahora tiene 1.119.22 de bit, ¿ok? Lo cogería el algoritmo y ahora ya tiene 24. Lo cogería el algoritmo, ¿vale? De tal manera que el EA pone, el algoritmo coge, el EA pone, el algoritmo coge, ¿vale? Esa es la manera de enlazar las cosas, ¿ok? Está más o menos claro las dos maneras. Es decir, primero vamos a trabajar con el histórico, ¿ok? Para construir más cómodo que trabajar en tiempo real, y luego simplemente la rutina de lectura, ¿vale? La vamos a cambiar para que lea en real, no tiene más complicación, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? Mandadme un ok por ahí. Ok. Es decir, después en real tendremos el dato, el algoritmo capturará ese dato, el EA pone el siguiente, el algoritmo lo calcula, el EA pone el siguiente y el algoritmo lo calcula. Vale, no tiene más complicación que eso. Bien. Matrices. ¿Cuántos de vosotros saben lo que es una matriz o un array? Depende del lenguaje. Multidimensionales, quién trabaja con ellas, quién sabe algo de esto o quién no sabe. Ok. Ok, algo. Suficiente con saber algo. Bien. En trading algorítmico no se trabaja
realmente con una base de datos, ¿ok? Sí se trabaja con una base de datos, pero digamos para cargar, para cargar la memoria, ¿vale? Se trabaja directamente con memoria, con la memoria del ordenador, con el caché del ordenador, ¿ok? De tal manera que en vez de coger el dato e ir a una base de datos y guardarla, se utilizan matrices. Matrices son variables que se pueden, multidimensionales, que se pueden definir y almacenan los datos en la memoria del ordenador. No está en ningún lado, simplemente solo está en la memoria. ¿Ok? Lógicamente, el caché del ordenador tiene muchísima más rapidez, y aquí está la clave, que cuando algo está cargado en memoria, su acceso está muy por debajo del segundo para cualquier ordenador, ¿vale? Mientras que una búsqueda en una base de datos sería totalmente inviable, por muy rápida que fuera la base de datos, por muy indexada que esté. Daros cuenta que ahora con el histórico no es importante el tiempo, pero después cuando esté enlazado en tiempo real, uno tiene que coger el dato, compararlo con otro y mandar el resultado. Y eso tiene que ser como máximo un segundo, que es el tiempo que le dimos nosotros para que venga el otro dato. ¿Vale? De tal manera que la limitación que habíamos puesto de un segundo no es solo porque no podamos acceder a los tics que hay dentro del segundo, sino que para hacer las cosas que queremos hacer con ese nuevo dato, para decidir sobre ese nuevo dato, consumimos algo de tiempo, el ordenador consume algo de tiempo, ¿vale? Y eso necesita unos milisegundos al menos para hacerlo, ¿de acuerdo? Y hay veces que el siguiente tic viene antes de eso, ¿ok? Bien, una matriz, por lo tanto, es una variable en la cual podemos almacenar números o cadenas. En nuestro caso, vamos a almacenar números en esa variable, ¿de acuerdo? Imaginaros una serie temporal. La primera fila son los datos. Este es lo mismo que esto, lo que vimos anteriormente, ¿vale? Esto es esto. Vale, imaginaros, vamos a hacerlo sobre el bit, ¿de acuerdo? A nosotros lo que nos interesa es este dato, ¿de acuerdo? Entonces, el número 1 sería este dato, el número 2 sería el siguiente, el número 3 sería el siguiente, el número 4, 5, 6, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Es decir, lo leemos y lo almacenamos. Lo leemos y lo almacenamos. Ese sitio donde nos almacenamos tiene que ser una matriz, una variable. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros podemos definir trozos de mercado, trozos de serie temporales. Y esos trozos de series temporal, imaginaros que defino trozos de series temporales de 5 datos. Entonces, cojo estos 5 y los almaceno en una matriz. Una matriz unidimensional de 5 sería una cosa así. A, B, C, D y F. De tal manera que esto se almacenaría aquí, este segundo dato se almacenaría aquí, el tercer dato se almacenaría aquí, el cuarto dato se almacenaría aquí y el quinto dato se almacenaría aquí. ¿Ok? Esto sería una matriz de 1 por 5. 1 porque tiene una dimensión en vertical y 5 porque tiene 5 dimensiones en horizontal. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si nosotros queremos hacer matrices de 30, ¿ok? Tendríamos una matriz, bueno, desde el 1 hasta el 30, en el 1 sería el dato 1, en el 2 el dato 2, hasta el dato 30, ¿ok? Y eso sería una matriz de 1 por 30, ¿ok? Bien, si nosotros queremos almacenar todos los datos del mercado en matrices de 30, la matriz tendría
una dimensión de infinito por 30. ¿Ok? Es decir, cogeríamos los primeros 30 datos. Después cogeríamos los segundos 30 datos. Después cogeríamos los terceros 30 datos. Y así hasta el infinito, hasta que se acabe la memoria que tenemos disponible, o hasta que el lenguaje de programación no nos permita hacer más dimensiones, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? De tal manera que empieza el primer dato, boom, segundo, tercero, cuarto, quinto, ta, 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 ta. Cuando llego al 30 dato, al número 30, cojo estos 30 datos, boom, y los almaceno en el patrón 1. Es decir, aquí, 1, 1, que sería este dato, el 2, 2, el 1, 2, el 1, 3, hasta el 1, 30. Ok, tengo este trozo de mercado almacenado. Viene otro dato, boom, cojo los 30 datos antecedentes a él y ese mismo, y lo pongo en el 2. Viene el dato 32 en el 3, etcétera, 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 de tal manera que tengo una matriz de patrones en grupos de 30, por poner un número, pueden ser 20, 20, da igual. He puesto un número, esto le daremos vueltas al final, ¿ok? De tal manera que yo voy teniendo almacenados en memoria, ¿ok?, trozos de 30 datos consecutivos del mercado. ¿Ok? Cada dato que ponga, cojo este dato y los 29 precedentes, de tal manera que me suman 30, y los guardo, se los asigno, por utilizar un lenguaje más claro, a una fila de la matriz. ¿Ok? ¿Vale? Y así va evolucionando el mercado y voy almacenando los datos. Esa matriz que yo tengo de almacenamiento es lo que llamamos la matriz de patrones. ¿Ok? O el almacén es donde nosotros vamos a ir a buscar cosas. ¿Por qué ahí? Porque esos datos no hace falta ir a buscarlos a ningún lado. Están ya cargados en la memoria del ordenador. Simplemente con una instrucción puedo acceder al dato. Y sobre todo, para hacer una búsqueda por cualquier tipo de criterio, me está en milisegundos. ¿Vale? Mientras de otra manera, si tengo que llamar a un objeto para acceder a una base de datos, aunque la base de datos esté indexada, etcétera, etcétera, nunca va a competir con la velocidad de tenerlos ya cargados en la memoria, los datos. ¿Ok? Esa es la verdadera razón de por qué se trabaja con matrices. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, antes de seguir, varias gente que pregunta temas de lenguajes y tal, yo siempre recomiendo lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio más o menos potente, ¿vale? Pero lo principal aquí es que uno se encuentre cómodo con el lenguaje que utilice para hacer las cosas. Me da exactamente igual, ¿ok? Desde el lenguaje que tiene Access o Excel, el Visual Basic for Applications, hasta C, hasta Java, cualquier tipo de lenguaje, ¿vale? MATLAB incluso, etcétera. Si queréis echar un vistazo, por ejemplo, por donde, digamos, va la industria, ¿no? ¿Qué lenguaje se utiliza? Hay muchos propietarios, ¿no? Lenguajes. Realmente uno se encuentra más cómodo con uno o con otro, eso es lo básico, lo principal, que uno funcione bien con un lenguaje. Y si uno lleva mucho tiempo, en poco tiempo, digamos que es capaz de saber cómo funcionan los demás y de hacerlo, ¿no? Pero para que echéis un vistazo, más o menos con los que se trabaja, fijaros, Java, C, tanto Sharp como ++, y MATLAB, digamos que son
los principales desarrollos. La mayoría de los que prácticamente están casi todos en C++ o algunos en C#, ¿no? Aunque también no sé, en Java, yo que sé, Python, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos de esos, ¿vale? Luego, no nos vamos a meter en este primero, en el multihilo, en el multithreading, ¿vale? Pero vamos a dejar planteados algunas de las cositas, ¿ok? O sea que, por lo tanto, la herramienta que utilizaremos para implementar este tipo de cosas ha de ser en la que vosotros os encontréis cómodos, ¿de acuerdo? Que maneje bien las matrices, ¿vale? Sabéis que un lenguaje tan antiguo como C, con el tema de los punteros y demás, tiene un manejo de matrices, ¿ok? Otros lenguajes también lo tienen, muy básico desde hace muchísimos años y que mejor funciona en rapidez, en eficacia y pero da exactamente igual el que utilicéis, ¿ok? Bien, ¿cómo funciona el algoritmo, no? Hemos visto que viene un dato, ¿ok? Y se guarda ese y los 29 precedentes en un cacho de memoria, o sea, en una parte de la matriz, ¿vale? Y formando un patrón. Es decir, este es un patrón, patrón 1, patrón 2, patrón 3, etcétera, 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 etcétera. A medida que van apareciendo datos, se van haciendo patrones, ¿ok? Y por otro lado, tenemos la matriz de reconocimiento. La matriz de reconocimiento es una matriz unidimensional en la vertical y con 30 datos. ¿Vale? De tal manera que funciona de la manera siguiente. Llega un dato. Lo leemos. ¿Ok? Lo guardamos en la matriz de... perdón. Ok. Vuelvo a empezar aquí, para no confundiros. Llega un dato. Lo leo. Genero la matriz de reconocimiento, que es este dato más los 29 precedentes. Y esta es mi matriz. El dato n, dato n-1, aquí está mal, dato n-2, hasta el dato n-30. ¿Vale? De tal manera que tengo estos todos datos. ¿Ok? Comparo esta matriz con la matriz de patrones, con la que vimos anteriormente, con los que ya tenga guardados. Y esta vez con criterio, si hago una acción o no. Después, esta matriz de reconocimiento la guardo en la matriz de patrones para generar el siguiente patrón. Fijaros que tiene que ser por este orden, porque si yo leo el dato, la añado a la matriz de patrones y luego creo la matriz de reconocimiento y la comparo, como ya lo he añadido antes, al compararlo me va a dar una coincidencia, haga las comparativas que haga. Entonces, es importante leer el dato, compararlo antes de guardarlo con la matriz de patrones. Si nos da un sí, actuaremos. Si nos da un no, no haremos nada. Y posteriormente añadiremos esa nueva matriz de reconocimiento a la matriz de patrones. ¿Ok? ¿Se entiende este paso o no? ¿Cómo lo lleváis hasta aquí? Ok, perfecto. Bien. Realmente, lo que estoy haciendo es, cojo la matriz de reconocimiento y la comparo con la matriz de patrones.
¿Ok? Aquí esta palabra, comparar, es muy amplia, tiene muchísimos tipos de criterios. Digamos que hasta aquí, todos los algoritmos son iguales. Cojo algo y lo comparo con lo que tengo. ¿Ok? Bien. Vamos a coger una de las desviaciones que tiene. Cualquier otra que cojamos también las discutiremos al final, pero digamos que tenemos que ir acotando un poco el algoritmo para tener algo, ¿no? Si no dejamos demasiado abierto, ¿vale? Y imaginaos que en vez de coger las cotizaciones, lo que hablamos antes, en vez de coger esto, en vez de coger este dato, los 30 anteriores, compararlo, acción sí o no, y después guardarlo, ¿vale? Nosotros podemos coger la distancia entre este y el anterior, entre este y el anterior, entre este y el anterior. Esa distancia, recordáis que se llama rendimiento. ¿Ok? Puedo hacerlo en pips o en ticks, o puedo hacerlo en dinero, en money. ¿Ok? Bien. Aquí tengo la serie temporal y yo resto la cotización de este punto con el del anterior. Y este sería mi dato 1. La cotización de este punto con el anterior. Y este sería mi dato 2. ¿Vale? Esto sería en ticks. Yo, por ejemplo, este dato, 1.11944 menos 1.11943, me queda 1. Vale, pues ese sería mi dato. El siguiente sería 42 menos 44 serían 2. Y ese sería mi dato 3. El siguiente sería 41 menos 42 sería menos 1. Y ese sería mi dato 3. Etcétera, etcétera, hasta tener los 30. Eso sería en pips o ticks. Si los quiero en dinero, simplemente tengo que hacer la resta, multiplicarlo por 1 entre la última cotización, y si lo quiero en lotes, por ejemplo, y multiplicarlo por 100.000. ¿Ok? Sería algo así, de lo que ya tenemos visto. El precio en 1 menos el precio en 0 por 1 entre el precio en 1 por 100.000. Si lo quiero en lotes, en euros por lote o dólares por lote, dependiendo de lo que esté cogiendo. ¿Ok? Si lo quiero, por ejemplo, aquí, estoy en el euro dólar, si hago de esta manera, pues serían euros por lote. ¿Ok? De tal manera que aquí tendré X euros por lote. Si lo voy a trabajar en pips, pues sería simplemente la resta de las cotizaciones. ¿Ok? ¿Vale? Es decir, en vez de guardar en la matriz simplemente las cotizaciones, pues ya guardo los rendimientos entre un dato y el siguiente. ¿Ok? ¿Vale? He cogido un desvío, como podéis ver. De tal manera que leo un dato, miro, bueno, voy a ponerlo aquí, que igual se explica un poquito mejor. Imaginaos que este es mi dato número 30. ¿Ok? Lo leo. ¿Ok? Hago la cuenta con los anteriores, genero la matriz de reconocimiento, recordad que es una matriz con así 30 rendimientos, y la comparo. Esta es la matriz de patrones que llevo hecho. El primero con el primero, segundo con el segundo, tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, etcétera, 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 así hasta los 30. ¿Ok? Según los criterios que ponga,
¿Habrá acción o no habrá acción? ¿Vale? Y después, esa matriz de reconocimiento, boom, la añado a la matriz de patrones. Viene el siguiente dato, genero la matriz de reconocimiento con los rendimientos y lo vuelvo a comparar. Bum, 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 bum. Actúo o no actúo y meto el siguiente. Siguiente dato, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto a velocidades por debajo del segundo. ¿Ok? Bien. Los criterios. Es decir, yo tengo algo y tengo algo almacenado. Son trozos de 30 datos de mercado. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo o lo que tiene que pasar para que la acción desemboque en un sí? ¿O qué es lo que tiene que pasar para que desemboque en un no? ¿Vale? Aquí hay muchísimos tipos de criterios. ¿Vale? Un criterio sería que cada uno de los componentes de la matriz sea igual a un patrón almacenado. El elemento 1 de la matriz de reconocimiento sea igual al elemento 1 de un patrón. El elemento 2 sea igual al elemento 2 de un patrón. El elemento 3, etcétera, etcétera, así hasta los 30. Es decir, estos 30 datos son exactamente iguales a otros 30 datos pasados, consecutivos. ¿Ok? Esta es la idea de este criterio que puse aquí. ¿Ok? Otra idea. Que entre el dato 1 del patrón de reconocimiento y el dato 1, perdón, entre el dato 1 de la matriz de reconocimiento y el dato 1 de la matriz de patrones, no haya más de un 3% de diferencia. O de un 2, o de un 5, o de un 10. Es decir, no es necesario que sean exactamente iguales los rendimientos de las matrices, sino que, digamos, dejo un porcentaje para el ruido o para la, digamos, impedancia, ¿no? ¿Ok? Definido, sin definir, etcétera. Sería la segunda idea de por dónde buscar las cosas. Es decir, imaginaros que este es un patrón. Con 30 datos, primer rendimiento, segundo, tercero, hasta el número 30. ¿Ok? Y yo estoy leyendo el mercado. Por supuesto, no tengo uno, tengo miles de patrones. ¿Ok? Y a cada dato nuevo que aparece, cojo los 30 anteriores y con sus rendimientos y lo comparo a este. Y digo, hago algo solo si es exactamente igual a este. Entonces estaría en el criterio 1. O hago algo si es similar. Es decir, no es exactamente igual, pero sus diferencias son menores o iguales que el 3% en dinero o en pips. ¿Ok? En todos y cada uno de los 30 datos, cada 10 datos, solo me interesa que sean más o menos iguales el final y el principio y el medio, por ejemplo, mientras que aquí puedo dejar un porcentaje más alto, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea, la idea 2, va más o menos por ese camino. ¿Ok? Y luego hay una tercera idea que se utiliza... disculpad. Hay una tercera idea en los cuales cada uno de los elementos, tanto de la matriz de reconocimiento como de la matriz de patrones, son autosimilares. Es decir,
Imaginaros que yo tengo 2, 6, 10, 4, ¿de acuerdo? Y tengo etcétera, hasta los 30. Rendimientos, pues, por ejemplo, en pips, ¿no? Y yo puedo utilizar un criterio en que mi patrón sea una dimensión. Es decir, lo que me sale ahora en el mercado, mi matriz de reconocimiento, los 4 primeros y hasta los 30, son 2 pips, 6 pips, 10 pips y 4 pips. ¿Ok? Y yo puedo decir que esto es autosimilar con uno de los patrones que tengo almacenado, que es 1, 3, 5 y 2. ¿Por qué? Porque la diferencia entre esto y esto es un número. Es decir, mi matriz de reconocimiento es 0,5 o un medio por mi matriz de patrones. O por 2, o por 1,3, o por 0,7. Es decir, son autosimilares en rendimientos. ¿Vale? Esta idea de la dimensión es algo parecido. Bueno, no están muy bien dibujados, ¿no? Que es una diferencia de volatilidad entre unos y otros. ¿Vale? Digamos que esta línea la multiplicamos por 2 y nos da esta. Este rendimiento lo multiplicamos por 2 y es este. Este rendimiento lo multiplicamos por 2 y es este, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Hay muchos más criterios para, digamos, realizar esta comparación. Ok, podéis pensar en muchos, pero he planteado 3, digamos, comunes y que por algún lado tenemos que empezar a implementar, ¿no? Nuestro algoritmo. Ok. Vale, por hoy, no sé cómo vamos sí, yo justo calculé bastante bien. Vale. En el próximo, todo esto que acabamos de ver, pues lo empezaremos a implementar. ¿De acuerdo? Empezaremos a implementar, bueno, la lectura del fichero. Vamos a empezar a trabajar sobre el histórico, la lectura del fichero histórico, la matriz de reconocimiento, la comparativa con la matriz de patrones, el sí o no, y añadir esa matriz de reconocimiento como elemento siguiente de la matriz de patrones. Vale, digamos que vamos a hacer ya el algoritmo en la próxima de más. Los dos, ¿no? Tanto el de reconocimiento como el de patronaje. Y así veis cómo trabaja la memoria y cómo se hace con las matrices. ¿De acuerdo? No tiene nada más. ¿Ok? ¿Alguna duda? Hoy más o menos la idea era un poco plantear, ¿no? Plantear el entorno y coger una vía de lo que, una idea, ¿no? De lo que vamos a hacer. ¿Ok? Y los próximos días, pues ya haremos los algoritmos para la creación de las matrices de patrón y reconocimiento, así como las funciones comparativas, etcétera, etcétera. Bueno, no hay ninguna duda, perfecto. Bueno, pues nada más por hoy. Gracias por vuestra atención y la próxima semana pues continuamos donde nos dejamos hoy. Un saludo.